Bueno, explícame cómo todo pasó. Bueno, Maverick. Lo que pasa es que estaba investigando más sobre el paradero de nuestro compañero Humberto Rodríguez. 3/4 fans, estaba haciendo sus bitácoras. Y tuvimos una pelea. Y yo me fui porque tuvimos una pelea. Y cuando volví, teníamos que empezar a grabar. Y encontré algo y lo encontré a él. Tienes que ver. Así lo conseguí. O sea, no parece tener señales de vida. No parece estar dormido o algo, es raro. Parece como si estuviera en un estado... Y lo más importante, eso no es lo más importante, es que conseguí este cubo. Sin explicación, apareció. Antes no lo tenía. ¿De qué será? Bienvenidos de vuelta, espectadores, aquel fan de Binding of Isaac. Estamos serios, estamos estamos buscando por todas partes el paradero de nuestro compañero Humberto Rodríguez porque no ha aparecido, pero tenemos que grabar. Y el tema de hoy es uno que va a ser muy El día de hoy vamos a hablar y ya no puedo permanecer serio por mucho tiempo. Bueno chicos, como ustedes saben, nosotros somos gente de felicidad, no podemos estar serios todo el tiempo, ¿saben? Entonces, compañero Dr. JJ. hoy les vamos a hablar de Cube Escape y mi cubo. Tu cubo Rubik. Mi cubo Rubik. No, hoy les vamos a hablar de Cube Escape y mi cubo. De hecho, no solo Cube Escape, les vamos a hablar de todos los juegos de la empresa de desarrollo. Rusty Lake. Sí, les vamos a hablar, lo voy a repetir porque no lo dije bien, les vamos a hablar de todos los juegos de la empresa desarrolladora Rusty Lake. Bueno, todos los juegos no, todos los juegos que estén en la saga de Cube Escape. Básicamente Cube Escape. Pero todos eran en el universo. No. Entonces, Doctor, eso no se dice en video. Disculpen a nuestro compañero Dr. JJ Kubik. estoy alterado. Porque Humberto no aparece. Nuestro fiel informante, Nuestro principal inversor. Sí, ha tenido que mantener, nuestro querido doctor, ha tenido que mantenerse a base de sustancias ilícitas durante un buen tiempo. Eso no lo pone, pero sustancia ilícita sí. Y sobre todo alcachofas. Alcachofas. Y café, mucho café. Pero en fin, vamos a hablar de Cube Escape. ¿Y por qué? ¿Por qué Cube Escape? ¿Qué es Cube Escape? Primero, Un cubo de escape. el escape. Cubo. En fin, Cube Escape es... ¿Qué te parece que es Cube Escape? A mí Cube Escape me parece que es un De hecho, sorpresa. Maverick, búscale una imagen para que lo vean. Déjame buscar que imágenes de Cube Escape de hecho está para la Play Store. Sí, y es Gratis. La mayoría de los juegos, algunos sí son pagos. Sí, Pero vale la pena. la saga completa es gratis, así que es perfecto. Sí. Solo tiene algunos anuncios y es perfecto. Sí. No como los organismos de nuestro compañero. Por favor, no continúes. Pensar de Humberto y la desaparición de Humberto me entristece demasiado. Tratamos de no pensar mucho en ello, pero como comprenderán, la pérdida así ¿Tú de qué un piensas de amigo caído. ¿Qué piensas de eso? De lo que Capítulo 3-4. Frank. Yo creo que esto es una señal, muchachos. En fin, mientras nuestro compañero juega Cube Escape, vamos a hablar de Cube Escape. porque- Diablos viejo, Blood Blast es muy bueno.
¿Por qué Cube Escape? Bueno, Cube Escape es un juego que estamos jugando y yo en lo personal me encuentro muy entrañable porque me lo jugué todos. Y es una saga que vale la pena y porque tiene una historia muy buena que se da de saber, que no se la vamos a contar toda porque es muy grande y con muchos huecos Y es argumentales. muy Y sí, que una cosa que queremos aclarar. Como ya habrán visto un poco de toda esta introducción, todo el video va a ser de una hora más allá que en los videos anteriores. Porque Hola, soy Germán. Me debías un Bianchi de 500 bolívares en la cantina. Me debían 15 dólares, ¿sabes? él me debía la vida entera. Yo le pagué su primera casa. Y no me la pagaron, maldito. Y me expropiaron y todavía me debe. Ese inútil nos debía todo. Yo le compré la torta en su primer cumpleaños. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te digo? Fuera de aquí, no te voy a invitar. De hecho, vamos a aprovechar para tomar una parte del video para tirarle odio a Humberto Rodríguez. Sí. Humberto Rodríguez de verdad es una persona muy egocéntrica. Yo la primera vez que lo vi lo supe, pero la idea de ese proyecto me gustó, pero la persona que es Humberto Rodríguez, segundo, detrás de las cámaras no es como ustedes creen, es más cínica, egoísta y mala en general. No quieren amistarse con Humberto Rodríguez porque nunca les va a pagar. O sea, me pagó esto, pero A mí no me pagó en mi casa. Pero bueno, Cube Escape, de hecho, es un juego point and click. ¿Qué significa point and click? Es básicamente tocar. apuñala y toca. Apuñalar. Básicamente tocar, interactuar y eso. Es muy sencillo. Por favor, les voy a poner una imagen que el editor va a poner. Sencillo no es chévere. Sencillo no es tanto. O sea, su estilo es sencillo. El estilo de Cube Escape es simple, pero complejo. Sí, hay algunos puzzles que son muy complejos y quieren que deduces de todo tu cerebro. De verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cube Escape es así? Porque los creadores del juego son. Todos los creadores del point and click lo hacen difícil. Pero bueno, Cube Escape, Iba a ser muy xenofóbico, perdóname, qué miedo. Cube Escape, de hecho, como ya les dije, tiene una historia muy particular. Porque en Cube Escape se habla de temas como la muerte, se habla de crímenes, de desapariciones y algo que no se esperaría o algo muy loco en un juego. Tiene mucha influencia de la religión budista y el círculo budista de la reencarnación. Entonces, rarísimo. Pero yo me lo aprendí de tanto partido. Pero en fin, Aparecen los monjes tibetanos en esta saga por eso. no. Pero bueno, Cube Escape fue creado por Robin Rass y Martin Lewis. Su primer juego, antes Lewis, L-O-O-I-S. Lewis. Sí, Robin Rass y Martin Lewis. Roblox. Hola, soy hermano y te he puesto un controlcito a que el sol sale todos los días. Hola, soy el. No, ya no es. Ya no somos nada. Pero Sin en fin. tener que no somos. Cube Escape, de hecho, el primer juego relacionado a Cube Escape y una prueba de que Cube Escape se complementa con el círculo de reencarnación budista fue que el primer juego de sus creadores, que después sería remasterizado, Samsara Room, la habitación de Samsara. Samsara es el ciclo de reencarnación, si mal no me acuerdo del budismo. Y nada, ese fue su primer juego como en 2013. Pero bueno, no sé, no le gustó o lo dejaron ahí. Y en 2015 pasaron a hacer sus primeros juegos, que son los que de verdad serían un hitazo, aunque todos los juegos son unos hitazos. Pero el primer juego fue Cube Escape, que literalmente tienes que escapar de una habitación en cubo. Cúbica. Sí. Aunque no es por una puerta,
no es por una puerta. Normalmente en CubeScape hay elementos raros, como ya les mencioné un poquito antes. Lo trata de unos temas raros. Su primer juego fue CubeScape The Lake, el lago. De hecho, se llama igual que su nombre de los desarrolladores, el nombre de la compañía desarrolladora Rusty Lake, que tiene mucho peso para el lore, de hecho. Lagos. Sí, de hecho. Pero todo esto, de hecho, tiene muchos fundamentos y muchas bases en una serie que yo me la vi, está muy buena. Me vi esa serie se llama Twin Peaks, se inspira demasiado de Twin Peaks y véanse Twin Peaks Chick. Y Twin Peaks tiene muchos elementos relacionados con CubeScape, al revés, CubeScape y Rusty Lake tienen muchos elementos relacionados con Twin Peaks. Como que la protagonista, o bueno, uno de los protagonistas se llama Dale, el detective Dale Vandermeer, que ya vamos a hablar de su historia. Resumido. El detective en CubeScape se llama Dale Vandermeer y el detective en Twin Peaks se llama Dale Cooper, entonces tomaron inspiración de eso. La muchacha que se muere en Twin Peaks se llama Laura Palmer y la muchacha que se muere en CubeScape, porque se llama Laura Vandermeer. Entonces, comparten relación, de hecho. ¿Pero por qué? Laura Salte. Pero porque son nombres raros al final de... ¿Por qué? ¿Qué significan esos apellidos tan raros? ¿Te estás divirtiendo? Yes. ¿Por qué esos apellidos tan raros? Porque básicamente todos sus juegos son neerlandeses. Tiene que ser. Sí, no vamos a insultar a los neerlandeses. Los neerlandeses son pic y pasaron por mucho. Más que neerlandeses, Dale. Pero en fin, todos son neerlandeses, vienen de Países Bajos y esas cosas. ¿Y yo? ¿Qué hago? Es muy raro esa conexión del ciclo de reencarnación budista con un lugar donde todos son neerlandeses. Pero en fin, eso se basó en Twin Peaks. Que por cierto, de Twin Peaks está muy buena, aunque es antigua. ¿De qué es Twin Peaks? Twin Peaks trata del asesinato de Laura Palmer y de hecho todos los elementos raros que aparecen en esa serie, los creadores se apoyaron en eso para crear CubeScape. Ese fue el link. ¿Tú sabes? Sí, ese fue el link. Yo no me lo vi. Si me pasas un link, me lo veo. Twin Peaks es Peak. Si me pasas un link, me lo veo. Ok, Twin Peaks es Peak. Pero en fin, aparte de los juegos normales de point and click, ellos querían revolucionar, y de hecho revolucionaron con la sucesión de sus juegos, revolucionó el juego, la mecánica de point and click, porque usaron elementos que de hecho trascienden el género. Usaron 3D, aunque muchos juegos usan 3D, ellos mezclan el 2D con el 3D en su juego de Past Within, el pasado dentro. Y jueguenselo, son gratis, la mayoría son gratis, y verán que la experiencia vale totalmente la pena, sobre todo la historia. ¿O juegan Diablos? Sí, que por cierto, vamos a hacerles una pequeña introducción a la historia, porque se las queremos contar y es muy buena, muy buena. Y les podemos también hacer un resumen de toda la colección, o más bien de todos los niveles en CubeScape, ¿No vas a decir la mecánica? ¿Estás entendiendo cómo? Sí, ok. Ajá. Sí, mi muchacho. ¿De qué se trata CubeScape? Primero se lanzó el juego de Lake, pero el que se deberían empezar a jugar se llama CubeScape Seasons, temporadas, estaciones. Ese es el primero que es óptimo para jugar y de hecho yo empecé así. Todos empezaron así que Tú empezaste así, no sabes si Michelle empezó así. probablemente así. Aunque tiene otros juegos que van antes de la fecha de este juego. ¿Pero de qué se trata? CubeScape Seasons. ¿De qué habla? ¿Y cómo inicia todo este lío? ¿Cómo inicia todo? Bueno, es una pregunta que yo también estoy haciendo porque toda la saga de CubeScape es muy abstracta. 1970 y algo, ¿qué recuerdo? Así empieza literalmente. Sí. ¿Tú naciste en 1974? Y eso no es... No voy a revelar mi año de nacimiento. 67. CubeScape inicia así. 67.
1900, fecha, ¿qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Una mujer. Un reloj. Un reloj. Un cactus. El reloj es el reloj de hecho parece muchísimo. Y es muy importante, de hecho, para completar al 100% seasons. De verdad. Hay una cocina, hay un loero. ¿Cómo es que se llama? Harvey. Harvey. Es verdad. Lo tienes que matar en un momento. Qué miedo, ¿no? Harvey. Rico KFC. De hecho, Harvey se podría decir que es género fluido porque se refieren a él como una hembra porque puede poner huevos, pero también se refieren a él como macho por algo que ya vamos a ver más adelante. No sería el hermafrodita. Es raro, es raro. Para mí, Pero es que no se transforma. Para mí es normal y para ella lo voy a llamar siempre. No se le dice hermafrodita a los que poseen los dos. Bueno, puede ser. Tienes que resolver los puzzles porque estás en una casa de una tipa que aparentemente al principio no se dice que está muerta, pero tú lo vas descubriendo por lo que... Sí, y eso se va aclarando mucho más en unos 5 niveles. 5 niveles, 5 juegos. 5 juegos, sí. Técnicamente juegos, pero si juegas a la colección de Cube Escapes. Wow. 5 qué, 5 qué. 6, 7. 6, 7. Pero Cube Escape Seasons, aunque no sea el primero en la saga, Cube Escape Seasons de hecho usa un sistema de estaciones. Lo dividen la historia por estaciones. Y tú tienes que terminar el nivel de la estación para poder pasar a la siguiente. Exacto. En algunos, los años no siempre son los mismos, aunque y no siempre son distintos. Pero eso tiene una pieza importante para el lore. Todo es una pieza importante para el lore. Pero en fin, resumen de Cube Escape Seasons. Cube Escape Seasons. Ves el deterioro mental de una persona. De Laura. Como nosotros sin nuestro compañero de Humberto II. Tenemos que tomar pastillas para la depresión. Como Laura, porque Laura en Cube Escape Seasons se nos dice que tomaba pastillas para la depresión. Como ¿Por es qué? el fan de Binding of Isaac después del último video. También he tomado Prozac. El último, Prozac de hecho es pastillas para la depresión. el último Void Deon. Pero sí, resumen, al final del juego tienes que... No, podemos introducir los cubos. Bueno. ¿Por qué se llama Cube Escape? No solo porque estás escapando de una habitación cuadrada. Bueno, principalmente la habitación es un cubo. Eso es como que lo más fácil que podemos decir. El hecho. Después, Disculpen a Michael Jackson que está haciendo el mongol por aquí. Ya Michael, vete. ¿Por qué le pegas a Michael, hermano? De verdad. Él es nuestro inversor. Pero ajá, introduce los ¿De qué? So, ¡Ey! ¡Claro! felices, son felices. ajá. No solo se llama Cube Escape porque la habitación es un cubo. Se llama Cube Escape porque la principal forma en la que puedes perseguir a un season cambia un poco, difiere un poco de algunos juegos, pero principalmente la primera forma en la que cambias de nivel, o más bien estación, es por cubos, que básicamente los obtienes después de hacer ciertas cosas por toda la casa. Pero la forma más simple de escribirlos es juntas un montón de papelitos que conforman una imagen. Ya vamos, cálmate, por A favor. menudo están relacionados a las memorias. Sí, a las memorias y son fotografías de cuadros tomados durante las respectivas estaciones. Sí, por eso. Sí. Se nos introducen en el juego 3 cubos. El cubo negro. Por favor, no hagan referencia a Galaxia Wonder. El cubo negro, que se asocia con las cosas malas porque es malo el negro. El cubo blanco. El cubo blanco, que es lo contrario.
No, Estoy viendo una especie de patrón. Los buenos recuerdos. El cubo negro son los malos recuerdos y el cubo blanco son los buenos recuerdos. También puede presentar la verdad. Estoy empezando. Por como se nos muestra en otro juego, caso 23. Pero no le vamos a hablar exactamente. Ajá. También se nos introduce al final, en la última estación, primavera, de 1981, al cubo azul. ¿Qué hace el cubo azul? El cubo azul es un cubo que te permite, en pocas palabras, viajar en el tiempo. Y dirán, si acabas de decir que esto se asocia en la memoria, ¿cómo puedes viajar en el tiempo? Viajando entre la memoria. Exactamente, 3/4 Fran. Él sí le sabe. Viajando entre las memorias. Soy literalmente Batman. Exactamente. Con esto se viaja entre las memorias. En un avión en medio de la. No se sabe si realmente viajar entre tus memorias con el cubo blanco afecta con el cubo. No sé si la palabra cierta. El Sí. cubo negro. Sí. No se sabe. Tenía la mano puesta ahí. No se sabe si con el cubo azul se puede realmente modificar la realidad o realmente viajas solo entre tus memorias, pero te permite viajar en el tiempo y arreglar los errores de tu pasado y tus memorias. Esto es una pieza muy importante tanto para Cube Escape Season como para nuestro siguiente protagonista. Que cuando se acaba el juego, Cube Escape Seasons, viene Cube Escape The Lake en la cronología de Cube Escape, que es un juego muy cortico, pero básicamente se trata de estar en el lago. El lago de Rusty Lake. El lago oxidado. Sí. Estás en una cabina en el lago de Rusty Lake y tienes que escapar de un bicho. De un bicho que se llama. Bueno, un bicho negro. Como el cubo de los recuerdos, de los malos recuerdos. De hecho, sí, Gabriel, sí. De hecho, sí. Tiene mucha relación porque este ser negro se llama alma corrupta. Y en el juego Cube Escape The Lake tenemos que escapar del alma corrupta y vencerla. Somos también Laura en este juego, aunque eso se descubre más tarde. ¿Y cómo vences el alma oscura? La vences usando distintos elementos, los pones en un árbol que crece de un pescado. Pones un diamante, una moneda, un camarón y muchas otras cosas en un árbol y el diamante le dispara al alma corrupta, aunque ese es el final bueno, porque también hay también hay otro diamante que no sé, hace que pierdas. Es el diamante negro. No, el diamante azul. Y el diamante verde es el que te hace ganar. Entonces, sí, este juego también de Lake tiene mucha relación con Cube Escape Seasons, porque obviamente tratan de la misma persona. Y estos son los únicos dos juegos, junto con otro más, pero no es de Cube Escape, que tratan de la vida que tratan de Laura Van der Boom, la chica que, si no se los habíamos dicho, silencio. Voixidio. No, demasiado voy para. Entonces, no necesariamente a sí misma, de hecho conspiran, se rumorea y de hecho hasta la fecha con el lore que se tiene no se sabe si realmente a ella misma o la mataron. Aunque probablemente a sí misma. Eso sí está confirmado. Sí, bueno, está bien. Voy. Entonces, sigue Cube Escape The Mill, ¿no? El molino. No, Arles. Arles, que es básicamente un juego por el 5º aniversario de la franquicia. Ya, no tiene mucha relevancia, aunque tiene algunos elementos del juego. ¿Cuántos juegos son? 10 de Cube Escape, 3 de Rusty Lake y 3 más. O sea, 2 más nuevos y uno que está por salir. Tengo que ver Otra vez Lucas Yapin como en el video de Zelda. Yo te estoy diciendo que hables y él no habla. Estoy pensando. Es que no me sé el oír al 100%. Me lo sé aparte. Pero sí me lo sé. Ok. Básicamente, después de The Mill viene Caso 23, ¿no? No. Arles Caso 23. No, Arles, Harvey's Box. Ajá. Harvey's Box se trata de Harvey. ¿Por qué controlarías a un animal? No sé, pero se trata básicamente de Harvey en la caja de Laura, en la caja de las cosas de Laura llegando a
Todos tienen una relación, deberías jugártelos todos. Son cortísimos, pero vale la pena. Capítulo 3 de 4. De verdad. Bueno, después de Hardy's Box viene el caso 23. El caso 23, el que para mí es uno de los mejores de QST. Sí, es muy bueno. Porque nos cambian de protagonista. Otra vez. Nuestro protagonista y la persona más importante de la franquicia hasta ahora es un detective que está investigando el caso del asesinato o de Laura Palmer. Palmer no, Vanderbilt. Palmer es la del tercero. Uy, ¿en serio? ¿Se llama Palmer? No, se llama Panam Palmer, creo. Ah, sí. Bueno, Tú puedes hablar de caso 23. sí. Bueno, el caso 23 es el más. Bueno, es el juego boy. más. No. Todos son boy. Sí, pero hay unos con mayor nivel de boiseadas. Pero bueno, caso 23 es el juego que he jugado en el estado más lívido, por así decir, porque en los demás estoy en estado lúcido, por lo cual no puedo entender muy bien del tema, pero sí lo entiendo. Llegando al punto, en caso 23, como ya comentó mi querido amigo el doctor, te ves en los zapatos de un investigador que se encuentra en la casa de Laura. La casa de la. Sí, Laura se encuentra muerta en el piso. Se encuentra en el piso. Con los ojos Boy en el piso. Y básicamente tu misión es investigar qué ocurrió en la casa. Como en Twin Peaks. Muy boy. Resumen del caso 23. Resumen de caso 23. Jazz. Vas viajando gracias al poder de los cubos. Sí. Y te vas entrañando más en la misteriosa naturaleza de los cubos. Sí, y también en la vida de Laura, porque los cubos están entrelazados con la vida de Laura. Sí. ¿Se acuerdan de Rusty Lake? Sí. El nombre de la desarrolladora y un lugar también en su universo. Pues tiene mucho que ver con los cubos. Y de hecho, nosotros terminamos llegando a Rusty Lake. Dale Vandermeer termina llegando a Rusty Lake porque hay una voz en el teléfono y le dice, se termina enterando de Rusty Lake porque le dicen, lo siento, su lugar ha sido tomado. Le dicen una charla toda rara y Dale dice, voy a ir a Rusty Lake. A Boy Delay. A Boyle Lake. Pero se lo lleva unas de luz, de hecho. Sí, creo que también podéis ver el alma de agua, la voy a por el cubo blanco que Sí, el alma pura por el cubo blanco. Y también, de hecho, Laura tenía un novio y se cree que el novio la mató, pero el novio se transformó en corrupto y se salió. el novio tenía el mismo peinado que Sumo. De Bob. Sí. Ok. Pelea de peruanos, pelea de peruanos. Entonces, el siguiente nivel, que es de hecho el nivel 3 de 4, el que está jugando la capilla, que también es un elemento importante del lugar Rusty Lake en Países Bajos. Sí, es un lugar lleno de cosas. Sí. Y muy importante para la cultura de los cubos y en general la filosofía del pueblo. Bueno, yo no me termino, como ya vean. Wow, spoiler alert para Maverick. Al terminar la capilla, te sales, se abre la puerta, se rompe la puerta de la capilla y aparece un tipo en un bote. ¿Quién es ese tipo en el bote? Te preguntarás, te recuerdo, Frank. No, es la parca. No, es el señor viejo. Un señor viejo, es un señor viejo. ¿Por qué habría un señor viejo en un bote? Esperando. Porque un señor viejo es, no sé por qué la vida está conectada a la muerte. El señor viejo
tiene la boca cocida. Tonto. El señor viejo tiene la boca cocida. Y tú le tienes que descoser la boca y el señor literalmente se quita la cara para transformarse en un furro. En un cuervo específicamente. El señor cuervo, Mr. Crow. Mr. Crow te lleva a la cabaña de Cube Escape the Lake. Y ese es el siguiente nivel de Cube Escape. Caso 23. El detective llega a la cabaña y ahí también lucha con una alma corrupta. Y ganó. Sí, gana, obviamente. Pero en esta es más estresante porque te someten al tiempo, cosa que en el Cube Escape the Lake no hacían. Entonces, en este nivel es más estresante. Una caquita. De mis niveles menos preferidos es el de la cabina, de hecho, porque te someten a apurarte. Pero en fin, al final a Dale llegan mediante la cabina a un elevador, porque estaba dentro de la cabina, y desciende. Dale, en Cube Escape Caso 23, al final, empieza a descender y desciende y empieza su viaje de descubrimiento. Sí. Alrededor del juego y de todos los otros juegos. ¿Chiquito qué? A lo largo del juego no voy a detallar mucho más. Se nos van introduciendo más personajes porque detrás de toda la conspiración de los cubos están furros. Pero no son furros, son personas inmortales. Estas personas, que son literalmente furros, imagínense a Red con un cuerpo de humano y un traje, son los que se encargan de extraer las memorias, que son los cubos, y dárselas al lago. Entonces de todo esto se trata todos estos juegos. Exploramos este universo, su pasado, su presente y su futuro, que también tiene mucha importancia con los cubos, porque con este puedes viajar en el tiempo, pero con el otro, con otro cubo, que no lo voy a mencionar, habla del futuro. As is never said, it's not even as. Entonces, si quieren saber de una franquicia de cubos, viajes en el tiempo, reencarnación, mitología budista, inmortalidad, la búsqueda de la inmortalidad y el trauma y La munición. sí, y las familias disfuncionales, jueguense todos los juegos de Cube Escape. Sí. Ahora, yo les voy a hablar de las mecánicas. Y se preguntarán, ¿qué mecánicas tiene el juego? Pregúntamelo. ¿Qué mecánicas tiene el juego? Ya verás, niñito. Bueno, Pero sería mecánica. yo. Pero te la sabes. Primero, una mecánica es hacer como un tipo de switch entre las diferentes habitaciones, como La flecha. no diría ángulos, pero cuando miran hacia arriba sí es una especie de ángulo. Sí, son ángulos, qué mal es la mía. Básicamente el protagonista siempre está como en el medio de la habitación y tienes como flechitas hacia los lados para... Wow. De hecho, en otro juego, te resuelves y entonces te vuelve a tocar a ti y te resuelve. de hecho, en otros juegos, la mecánica de las flechitas se lleva más allá. ¿Tú sabes los Saw Games? Yeah. Bueno, en otros juegos puedes irte entre habitaciones como el Saw Game. Interesante. Bueno, otra mecánica de las muy pocas que tiene, que de hecho son los cubos. Yes, ya se las explicaron, o sea, este cubo es muy importante. Te permite viajar en el tiempo, entre tus memorias. No en el tiempo. Pero te permite avanzar en el tiempo. de una forma mala o El pasado, el presente y futuro es una cosa muy importante. Bueno, la mecánica más vital es, me recuerda a los juegos troll, porque tienes que tocar todo y rezar para que funcione. Tienes que descubrir. Y vas haciendo, no sé, rompecabezas,
combinaciones. De hecho, en los juegos más actuales hay elementos en el ambiente que te dan pistas. Algo que no se hacía antes. Los primeros juegos, de hecho, eran un toca y ve qué hace, pero los juegos modernos son básicamente apoyo visual, aunque a veces no lo veas y resuelve el puzzle. Pero sí. Acuérdense Cube Escape. Cube Escape es Dijiste ese Cube Escape. ese Cube Escape. Pero en fin, jueguense Cube Escape Toda la saga completa. Toda la saga completa. La serie esa. y vamos a retroceder entre nuestras memorias con este cubito de acá para volver al inicio del video.